Si alguna vez has suplicado por un cierre, esperado una disculpa que nunca llegó, o te has sentido invisible después de que se alejaran, este es tu momento. Porque cuando se trata de un apego evitativo, hay un solo movimiento, solo uno, que cambia la dinámica de poder. No se trata de suplicar, perseguir o demostrar tu valor. Es psicológico, es poderoso y hace que se den cuenta de lo que perdieron. Quédate conmigo. Esto no se trata de venganza, se trata de inteligencia emocional, de autoestima y de desencadenar un cambio profundo en su subconsciente. Así es como regresan y tú te elevas. Piensas que si te explicas una vez más, finalmente entenderán. Si lloras lo suficiente, si les muestras cuánto te dolió, tal vez sientan algo. Piensas que si solo dices las palabras correctas darán la vuelta y finalmente te darán la disculpa que has estado esperando. Pero déjame ahorrarte tiempo, dolor y noches sin dormir. Así no funciona esto. Cuando alguien tiene un estilo de apego evitativo, alguien que se cierra emocionalmente cuando las cosas se vuelven reales, tus súplicas no atraviesan sus muros, solo hacen que esos muros sean más altos. Piensas que no se disculpan porque no te escucharon claramente, pero la verdad es que escucharon todo, solo que no han sentido las consecuencias. Todavía no. Suplicar, perseguir, sobreexplicar, todo eso solo refuerza lo que ya creen, que te quedarás sin importar cómo te traten. No sienten urgencia por cambiar porque nada está en riesgo. Sigues ahí, emocionalmente disponible, energéticamente presente, incluso si ellos están a 1000 kilómetros de distancia en su interior. Y aquí viene la parte dura. Algunos evitativos necesitan el espacio de tu silencio para siquiera comenzar a darse cuenta de que metieron la pata. Necesitan perder el acceso a ti. Necesitan sentir cómo es cuando tu luz ya no brilla en su dirección. Tu presencia los estaba protegiendo de rendir cuentas. Estabas amortiguando el golpe emocional que deberían haber sentido. Y cada vez que te comunicaste buscando un cierre, lo único que hiciste fue retrasar la incomodidad que ellos necesitaban para crecer. Las disculpas no vienen de la presión, vienen de una realización interna. Y para alguien evitativo, esa realización solo ocurre cuando hay espacio para sentirla. Ese espacio no se crea cuando sigues enviando mensajes, llamando, revisando cómo están. Piensas que el silencio es pasivo. El silencio, cuando proviene del respeto propio, no de la venganza, es poder. Dice, ya no te doy acceso a mi vulnerabilidad sin responsabilidad. No te entregaré mi corazón si no lo vas a sostener con cuidado. No te estoy suplicando que te sientas mal, te estoy dejando con tus propias consecuencias. Y ahí es cuando comienza el cambio, porque ahora no están lidiando con tus palabras, están lidiando con tu ausencia. Y no te equivoques, la ausencia grita. Grita más fuerte que cualquier ¿por qué me hiciste esto? Resuena más que cualquier párrafo de medianoche que casi enviaste. Duele más que las lágrimas, porque ahora tienen que enfrentarse a sí mismos. ¿Y qué pasa cuando ese silencio se asienta? Y recuerdan no solo la pelea o la última conversación, sino la sensación de ser vistos por ti, la seguridad, la consistencia, la bondad que diste tan libremente. Se dan cuenta de que perdieron a alguien real, y de repente esa armadura que llevan no se siente tan protectora. Comienza a sentirse solitaria. Ahí es cuando la disculpa se vuelve posible, no garantizada, pero posible. Y si llega, no será porque la exigiste, será porque ellos lo sintieron. Se disculparán, no porque perdieron la pelea, sino porque finalmente entendieron lo que perdieron. Por eso desaparecer con dignidad es tu movimiento de poder. No un berrinche, no una amenaza, no un trato frío, solo una retirada tranquila y confiada. No cierras la puerta de golpe, solo dejas de quedarte en el pasillo. Dejas de intentar arreglar lo que ellos rompieron y comienzas a reconstruir lo que destrozaron en ti. Y tal vez, solo tal vez, regresen con un lo siento, pero para entonces podrías estar ya demasiado completo para necesitarlo. Porque mientras ellos estaban ocupados evitando sus sentimientos, tú estabas ocupado sanando. Pasas días, tal vez semanas, tratando de entender qué salió mal, reproduciendo cada mensaje, sobreanalizando cada palabra,
Antes estaban tan interesados en ti y ahora fríos, distantes, apenas presentes. ¿Y qué haces? Persigues, no porque estés desesperado, sino porque tu cerebro está programado para cerrar el ciclo. Cuando alguien se aleja, la mente entra en pánico, especialmente si estás emocionalmente involucrado. Entonces, persigues con un mensaje amable, con comprensión, con otro intento de reconectar. Piensas que si solo los amas más fuerte, te quedas un poco más, demuestras tu valor, volverán, pero no lo hacen, y si lo hacen es a medias, es temporal, porque a lo que responden no eres tú, es su zona de confort. Verás, las personas con tendencias evitativas no responden bien a ser perseguidas emocionalmente. Se sienten asfixiadas, controladas, incluso si lo haces desde el amor. Pero en el momento en que te detienes, en el momento en que dejas de enviar esos mensajes de solo estoy chequeando, en el momento en que dejas de publicar cosas que en secreto esperas que vean, en el momento en que sueltas la fantasía de que si digo esto lo entenderán, todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora has introducido algo que no esperaban, incertidumbre. Los evitativos prosperan cuando eres predecible, cuando eres tú quien siempre se comunica, cuando saben que no importa cuán distantes se pongan, seguirás ahí esperando. Pero cuando ese patrón se rompe, su mente no puede darle sentido, y ahí es cuando empiezan a hacerse las preguntas que deberían haberse hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué se detuvieron? ¿Fui demasiado lejos? ¿Realmente terminaron? Espera, ¿perdí algo real? Y esas preguntas son poderosas porque los evitativos no despiertan desde la comodidad, despiertan desde las consecuencias. La verdad es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que tenían hasta que tu energía se ha ido, hasta que tu atención ya no es suya, hasta que la versión de ti que los amó tan profundamente ya no es accesible. Y escucha atentamente, no estás haciendo esto para manipular, no estás aplicando el no contacto como táctica, lo haces porque perseguir a alguien que sigue alejándose es la forma más rápida de destruir tu propia autoestima. Y seamos realistas, estás agotado, emocionalmente en bancarrota, cansado de intentar demostrar tu valor a alguien que ni siquiera pudo reconocer tu esfuerzo. Así que cuando dejas de perseguir, no es debilidad, es sabiduría. Es cuando finalmente dices, no necesito convencer a nadie para que me elija, no necesito actuar para ser amado, ya no doy mi energía a alguien que no está listo para recibirla. Y ahí es cuando te vuelves inolvidable, no porque hiciste ruido, sino porque te fuiste con gracia. Puede que no reaccionen de inmediato, puede que finjan que no lo notan, pero lo hacen. Lo notan, porque el silencio no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Y el contraste entre tu luz y tu ausencia es cegador. Empiezan a recordar las risas, la lealtad, el amor que diste, cosas que pensaban que estaban garantizadas, y cuando ya no estás ahí para recordarles tu valor, empiezan a sentir el vacío que crearon. Ahí es cuando comienzan a entrar en espiral, cuestionan, se arrepienten, se preguntan, y algunos de ellos, no todos, comienzan a perseguirte. Pero para entonces tú has cambiado, porque cuando dejas de perseguir a alguien más, comienzas a perseguir tu propia sanación. Regresas a ti mismo, a tus límites, a tu autoestima, y de repente su validación ya no es necesaria, su confusión ya no te controla, su silencio ya no te define. Pueden regresar, pueden disculparse, pero el verdadero poder está en saber que no los necesitaste, porque en el momento en que dejaste de perseguirlos, comenzaste a elegirte a ti mismo. El poder del silencio. Pensaron que te derrumbarías, pensaron que suplicarías, llorarías, perderías el control, porque eso es a lo que estaban acostumbrados. Un patrón, un ciclo donde ellos se alejan y tú colapsas, donde ellos crean distancia y tú corres a cerrar la brecha. Pensaron que podían herirte, desaparecer, y estarías ahí desmoronándote en tiempo real, porque el caos emocional es lo que los mantiene en control. Las lágrimas, las súplicas, las sobreexplicaciones, les dicen que todavía te importa, les dicen que aún tienen poder. Esperan el colapso porque eso es lo que te han entrenado para entregar. Cada vez que retienen el afecto, cada vez que te ignoran, cada vez que se enfrían, observan,
no porque quieran verte en dolor, sino porque tu reacción confirma que importan, alimenta su evitamiento. Les prueba que siguen siendo el centro de tu mundo emocional. Así que cuando te quedas en silencio, verdaderamente en silencio, no del tipo manipulador, no del tipo espero que lo noten, sino del tipo arraigado en paz y poder, no saben qué hacer con eso, tu silencio se convierte en el cambio inesperado en el guión, y ahora ya no están en control de la historia. Sienten el espacio, la ausencia de tu voz, tu energía, tu validación. Golpea diferente porque ahora son ellos los que están sentados con incertidumbre. No saben si has terminado, no saben qué estás pensando, no saben a dónde fuiste emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, y eso los incomoda porque el silencio es un espejo, uno ruidoso. Refleja todo lo que no querían enfrentar, el daño que causaron, la conexión que perdieron, la versión de ti que dieron por sentada. Pueden ignorar palabras, pueden descartar lágrimas, pero no pueden escapar del silencio porque el silencio no persigue, no explica, no suplica ser entendido, solo deja espacio. Y el espacio es donde las personas finalmente se encuentran a sí mismas, a veces por primera vez. Pensaron que te derrumbarías porque en su mente siempre fuiste el que sentía más, daba más, necesitaba más. Pero lo que no esperaban fue el momento en que te diste cuenta de tu propio valor. El momento en que dejaste de intentar ganar lo que debería haberse dado libremente. El momento en que decidiste que tu paz era más fuerte que cualquier disculpa que aún se negaban a dar. Eso es lo que nunca vieron venir. Y tal vez finjan que no les importa. Tal vez publiquen, sonrían y actúen como si tu silencio no significara nada, pero no te dejes engañar, porque lo notan, lo sienten en los momentos tranquilos en medio de la noche cuando su mente ya no está distraída, sienten el cambio, la ausencia, la brecha entre lo que fue y lo que nunca volverá a ser lo mismo. Verás, esperaban caos emocional porque eso los hace sentir superiores. Les asegura que aún tienen el control emocional, pero el silencio es el control vuelto hacia adentro. No se trata de castigarlos, se trata de protegerte. Y la ironía es esta, el momento en que ya no necesitas hablar es el momento en que comienzan a escuchar, no a ti sino a sí mismos. Su culpa, su miedo, su arrepentimiento, las emociones mismas de las que huyeron al herirte en primer lugar. Pensaron que te derrumbarías, pero en cambio caíste de nuevo en ti mismo. Y nada asusta más a un evitativo que alguien que ya no necesita su validación. Esperaban verte romper, pero en cambio te vieron elevarte silenciosamente, poderosamente, permanentemente, y en ese silencio se ven obligados a enfrentar lo que perdieron, no porque lo gritaste, sino porque no tuviste que hacerlo. Espeja su energía. No persigas. Piensas que necesitas explicar tu valor. Piensas que si solo dices las palabras correctas, escribes el mensaje correcto, viertes tu corazón una vez más, finalmente entenderán lo que tenían, pero la verdad es que la declaración más poderosa que harás no es lo que dices, es cuando no dices nada en absoluto. Las palabras pueden ser discutidas, pueden ser descartadas, desviadas, torcidas, ignoradas, pero tu ausencia es innegable. Deja un espacio que nada más puede llenar. Y ese espacio se convierte en la cámara de eco de cada recuerdo que enterraron, cada momento que dieron por sentado, cada emoción que se negaron a enfrentar. Tú te presentaste, te quedaste cuando era inconveniente, los amaste en sus sombras, no solo en su luz, diste cuando se retiraron, escuchaste cuando se cerraron, y cuando comenzaron a alejarse, pensaste que tal vez ser más fuerte los traería de vuelta, intentaste razonar, intentaste recordarles, intentaste alcanzarlos, incluso a través de tu propio corazón roto, pero lo que no se dieron cuenta en ese momento fue que cada palabra que pronunciaste fue un esfuerzo para mantenerlos en tu vida, cada mensaje, cada explicación, cada onza de paciencia fue un regalo, y no lo recibieron, no lo vieron, porque la comodidad engendra ceguera. Cuando alguien piensa que tu amor es infinito, deja de valorar su presencia. Por eso tu ausencia golpea tan fuerte, porque no es solo silencio, es la eliminación de una energía en la que confiaban, no es solo distancia, es la desaparición de alguien que los hizo sentir vistos sin que siquiera lo supieran.
De repente los mensajes no llegan, las revisiones no aparecen, el apoyo, la suavidad, la seguridad desaparecidos, y ahí es cuando lo sienten. No en el momento en que te vas, sino en los momentos posteriores, cuando esperan tu voz y no escuchan nada, cuando quieren sentirse validados y sienten un vacío, cuando revisan su teléfono y se dan cuenta de que la única persona que se preocupó lo suficiente como para comunicarse ya no lo hace, porque la ausencia no pide atención, la exige. Fuerza un ajuste de cuentas que han estado evitando consigo mismos, y aunque no lo digan en voz alta, lo notan. Notan la quietud, notan la calidez perdida, notan lo diferente que se siente todo ahora que ya no estás ahí manteniendo espacio para ellos, y recordarán lo fácil que era ignorarte cuando siempre estabas disponible. Recordarán lo seguros que se sentían en tu presencia. Recordarán el esfuerzo, la lealtad, la profundidad. Y se darán cuenta de que no era normal, no era común, no era reemplazable, porque tu ausencia hablará lo que tus palabras nunca pudieron, que ya no eres accesible para las personas que no supieron valorarte, que tu paz importa más que su confusión, que no necesitas gritar para ser escuchado, solo necesitas alejarte y quererlo de verdad. Y no te sorprendas cuando llegue la disculpa, cuando den la vuelta, cuando quieran hablar o revisar cómo estás o de repente te extrañen. Pero sabrás la diferencia porque para entonces habrás aprendido algo poderoso, que tu energía es un privilegio, que tu presencia es rara y que el silencio no es debilidad, es evolución. Deja que lo sientan, deja que el vacío hable por ti, deja que la ausencia resuene, porque a veces la única manera en que alguien entenderá lo que diste es cuando ya no está ahí. La disculpa que no pediste. Esperas la disculpa. Esperas el momento en que finalmente regresen y lo admitan. Que te lastimaron, que sabían lo que estaban haciendo, que te dejaron confundido, roto, cuestionando tu valor y lo sienten. Porque en algún lugar de tu mente esa disculpa se siente como la pieza que falta. Te dices a ti mismo que si tan solo lo dijeran, si tan solo lo reconocieran, tal vez el dolor finalmente tendría sentido. Tal vez podrías dejarlo ir, pero aquí está la verdad que no quieres escuchar. La mayoría de las personas que te lastiman nunca te darán el cierre que crees que necesitas. No porque no hayan causado daño, no porque no lo merezcas, sino porque asumir la responsabilidad requiere madurez emocional. Y no todos la tienen. Algunos reescribirán la historia para no sentirse culpables. Algunos fingirán que nunca pasó. Algunos se convencerán de que fue tu culpa. Y algunos sabrán lo que hicieron, pero su ego nunca les permitirá decirlo en voz alta. Así que, si sigues manteniendo tu sanación, rehén a la idea de que algún día se disculparán, te quedarás atrapado, porque el cierre no es algo que obtienes de ellos, es algo que te das a ti mismo. No obtienes el cierre en el momento en que dicen lo siento. Obtienes el cierre en el momento en que dejas de esperar por ello, cuando dejas de necesitar sus palabras para validar tu dolor, cuando dejas de necesitar su permiso para seguir adelante. El cierre no es una conversación, es una decisión. Un momento tranquilo en el que miras los escombros y en lugar de exigir respuestas, dices, esto es suficiente, he visto suficiente, he sentido suficiente, no necesito más para dejarlo ir. Y sí, eso es difícil porque tu corazón quiere justicia, tu mente quiere resolución, quieres saber que les importó, quieres escuchar las palabras, no te lo merecías, fuiste bueno conmigo, lamento haberte herido, y puede que lo escuches algún día tal vez. Pero, ¿y si no? ¿Y si ese día nunca llega? Significa eso que te quedas atrapado en un bucle, esperando que alguien más desbloquee la puerta, porque tu sanación no puede depender del coraje que alguien más nunca encontró. Tiene que venir de dentro de ti, de elegir la paz por encima de la prueba, de darte cuenta de que a veces las personas no dicen lo siento, no porque no valieras la pena, sino porque nunca fueron lo suficientemente fuertes para enfrentarse a sí mismos. Obtienes el cierre cuando dejas de darles crédito emocional, cuando dejas de decir, no puedo seguir adelante hasta que validen tu valor, hasta que expliquen lo inexplicable, hasta que deshagan lo que no se puede deshacer. No necesitas eso, te necesitas a ti,
Necesitas elegirte a ti mismo tan poderosamente que su silencio se vuelva irrelevante, que su ausencia se convierta en libertad, que su falta de cierre se convierta en una puerta cerrada por la que ya no quieres caminar. La persona que te ignoró, te traicionó, te mintió, te abandonó, no decide cuándo comienza tu sanación. Tú lo haces. Así que no necesitas un lo siento, no necesitas una última charla, no necesitas respuestas a preguntas que de todos modos nunca te satisfarán. Lo que necesitas es una decisión de dejar de sangrar por alguien que ni siquiera admite que te cortó. Eso es el cierre real. No un final perfecto, sino uno poderoso. Un momento en el que dices, esta historia ya no me controla, y luego te alejas, no porque estés bien, no porque no haya dolido, sino porque te niegas a quedarte roto por alguien que nunca planeó arreglarlo. Ese es el momento en que todo cambia. No cuando dicen lo siento, sino cuando dices, ya no lo necesito. El desapego es magnético. Pasas tanto tiempo imaginando el momento, el día en que se den cuenta de lo que hicieron, el día en que despierten finalmente sintiendo todo lo que tú sentiste en silencio, el día en que regresen más lentos, más suaves, más conscientes y digan las palabras por las que una vez lloraste, lo siento, no te lo merecías. Y es un pensamiento hermoso, ¿no es así? Que tal vez algún día entenderán, que tal vez algún día llegará la disculpa, pero lo que nadie te dice es esto, para cuando llegue ese momento ya no importará porque la sanación te cambia. Reconfigura lo que una vez toleraste, reconstruye los límites que dejaste que rompieran, te devuelve a ti mismo de una manera que hace que sus palabras se sientan tardías. No solo esperas una disculpa, sangras por ella, te rompes por ella. Te sientas en la oscuridad convenciéndote de que si alguna vez regresan y finalmente lo admiten, que estaban equivocados, que fuiste bueno, te sentirás completo de nuevo y tal vez lo harás por un minuto, pero la sanación no espera por su coraje. Comienza en el momento en que decides que has terminado viviendo en las ruinas emocionales que dejaron atrás. La disculpa se vuelve irrelevante en el momento en que te das cuenta de que ya has construido paz en su ausencia. Verás, la mente se aferra a historias, te dice que cuando se den cuenta, cuando se arrepientan, cuando regresen, entonces finalmente serás libre. Pero ¿y si lo hacen? ¿Y si un día, de la nada, recibes el mensaje que pensaste que arreglaría todo? ¿Realmente cambiaría lo lejos que has llegado? ¿Desharía las noches sin dormir, las lágrimas, la autocompasión? ¿Rebobinaría el tiempo y te devolvería todo el amor que vertiste en alguien que no sabía cómo recibirlo? No. Porque para cuando ellos encuentren el coraje para enfrentarte, tú ya habrás encontrado el coraje para enfrentarte a ti mismo, ya habrás dejado de revisar tu teléfono, ya habrás dejado de explicar tu valor a alguien que no podía verlo, ya habrás dejado de esperar que regresen como alguien diferente, ya habrás estado frente al espejo, visto las grietas y amado de todos modos. Llegarán a la puerta de una casa en la que ya no vives, hablarán con una versión de ti que ya no existe, porque la sanación no solo restaura quién eras, te eleva, te hace más sabio, más claro, más difícil de alcanzar. Y cuando llegue la disculpa, si llega, la escucharás diferente. Ya no sentirás ese dolor en el pecho, no estarás buscando pistas en su voz, no te aferrarás a cada palabra, esperando que digan lo que una vez necesitaste. Escucharás con calma, tal vez agradecido pero no sacudido, porque la versión de ti que necesitaba su disculpa para sentirse completa ya no existe, y la versión que está en su lugar ya completa, ya libre, ya sanada. Esta es la parte que no esperan. Piensan que el tiempo les compra espacio. Piensan que el silencio significa que estás esperando, pero no estabas esperando. Estabas trabajando en ti mismo, en tu paz, en finalmente entender que el cierre no viene de la boca de alguien más, viene de tu propia fuerza. Un día pueden arrepentirse, un día pueden verlo, pero para entonces no estarás parado en el mismo lugar. Estarás en algún lugar más brillante, más tranquilo, más arraigado. Dirán lo siento y sonreirás, no porque lo necesites, sino porque ya viviste la tormenta sin ello. Y eso es lo que parece la sanación real. No una disculpa perfecta, sino el momento en que te das cuenta de que nunca la necesitaste para empezar. Así que,
Si la disculpa llega algún día, déjala, pero no la esperes. No construyas tu sanación sobre la culpa de alguien más. No estás aquí para suplicar por entendimiento. Estás aquí para elevarte silenciosamente, poderosamente, completamente. Y para cuando se den cuenta de lo que perdieron, ya serás todo lo que no pudieron manejar, sanado, completo y completamente fuera de su alcance.